25 de mayo, la evocación de la Revolución de la Independencia, es una fecha, es un acontecimiento que nos une a todos y todos compartimos la emoción en cada cumpleaños del proceso de la independencia. Y yo quisiera, en síntesis, defender la tesis, primero, de que fue efectivamente el comienzo de una revolución. Y vamos a ver qué es una revolución. En segundo lugar, que fue una revolución nacional, lo cual también tiene su importancia, porque hay revoluciones políticas, hay revoluciones de liberación, hay revoluciones sociales de distinto tipo. Y en tercer lugar, que fue una revolución popular, lo cual tiene una enorme trascendencia para la vigencia actual de esa memoria y de ese proyecto. Fue una revolución, es decir, un cambio profundo y violento en una sociedad para crear un nuevo Estado, una nueva legalidad, un nuevo pacto social. Y esto no tuvo lugar de un día para otro. Fue una revolución, fue el comienzo de una revolución. El 25 de mayo, los acontecimientos de esa semana de mayo. Pero hubo una década de guerra revolucionaria por la independencia. Y allí se forjó esa transformación irreversible del Estado colonial en un nuevo Estado que se proyectó como una república democrática y de iguales. Lo cual nos lleva al segundo punto. Quiero insistir en el carácter revolucionario del 25 de mayo porque no ha faltado alguna señora, profesora, directora de museo, siempre recuerdo del Cabildo de la ciudad, que decía, bueno, no hubo ninguna revolución, fue de acuerdo al orden colonial vigente, una asamblea que decidió cambiar las autoridades, porque eso fue el hecho formal. Pero detrás de esos acontecimientos y de esa asamblea aparentemente tan prolija del 22 de mayo, estaban los chisperos, estaban las milicias de los criollos, estaban las armas, la patria en ese momento, preparándose para defender el proyecto independentista. Y esto está en el plan de operaciones de Mariano Moreno. Esto está en la cabeza del sector revolucionario de la Junta. Claro que no todos eran revolucionarios. Estaban los revolucionarios y estaban los reformistas. Y la primera Junta, fíjense ustedes, estaba compuesta en una mitad del partido jacobino decidido a llevar adelante hasta el fondo la revolución de la independencia, y la otra mitad eran los reformistas, que querían reemplazar a los amos españoles por sus hijos criollos y la nueva clase de los descendientes de los privilegiados de la época colonial. Moreno, Castelli, Belgrano y Ascuénaga, también lo podemos poner, eran revolucionarios en ese sentido, liberales revolucionarios. El liberalismo revolucionario del siglo XIX, ¿no es cierto?, que cambió la faz del mundo, que no es lo mismo que el neoliberalismo o el liberalismo que padecemos hoy. Y Saavedra era un patriota, pero era un patriota reformista, un hombre de muy acomodada familia, de origen potosino, que tenía tierra, negocios, y pertenecía a una cierta capa privilegiada, donde tenían miedo de una transformación social de fondo.
Larrea y Mateu eran comerciantes de origen catalán. Ustedes saben que los catalanes odian a los madrileños y a los castellanos. Entonces, por lo tanto, simpatizaban con este movimiento para darle la patada a Fernando VII, pero no eran revolucionarios. Ese Larrea incluso después estuvo metido en algunos negocios raros, ¿no? Y Mateu era un hombre, personaje interesante, pero que en determinado momento dio un paso atrás y se borró. Y Alberti era un cura que estaba muy ligado a Mariano Moreno y apoyó a Mariano Moreno, por lo tanto el proyecto revolucionario. Pero como era un cura, él se sintió inhibido de avalar las propuestas más drásticas con que Moreno quería quemar las naves de ese proceso para que fuera realmente una revolución. Y uno de los hechos más terribles de esa época, pero justificado dentro de ese proyecto, fue el fusilamiento de los contrarrevolucionarios que se levantaron en Córdoba contra la primera Junta. Y Alberti se abstuvo, porque era sacerdote, y le perdonaron la vida al obispo también. Pero bueno, me parece interesante recordar que esos 9 hombres, bueno, falta Paso. Paso era un liberal que simpatizaba con Moreno, con Belgrano, pero mucho más moderado, un hombre de orden, digamos, que después, digamos, tendió a una conciliación con los reformistas. Me parece interesante tener una imagen de estos 9 hombres que merecen todo nuestro respeto porque fueron los fundadores de ese primer gobierno patrio, pero donde hay que distinguir que una cosa era llevar la revolución a fondo y otra cosa era simplemente cambiar de gobierno. La revolución colonial en todo el mundo, la experiencia de la humanidad de los últimos siglos, es una revolución de liberación. Esa fue nuestra revolución. Y una revolución de liberación nacional, porque se propone crear una nación, un nuevo Estado nacional. Claro que hay distintas maneras de entender la nación. ¿Qué es la nación? ¿Qué tipo de nación? Y esto además es importante, yo no voy a responder ahora a todos los interrogantes, pero me gustaría que quedaran algunas cosas para pensar, ¿no es cierto? El proyecto a veces ha sido definido, incluso por algunas corrientes historiográficas progresistas, como simplemente la proyección de la Revolución Liberal Española. Y entonces los criollos lo único que querían en América era una constitución liberal, que era lo mismo por lo que pelearon contra Fernando VII los constitucionalistas españoles. Ese fue incluso un diálogo que tuvo San Martín, que venía de España simpatizando con los liberales, con los generales que estaban al frente de la guerra en Perú, en la última etapa de la guerra de la independencia. Y algunos dicen, bueno, la revolución de la independencia, la revolución criolla, en realidad no buscaba la independencia, buscaba la constitución liberal, lo mismo que los españoles de ese sector contra el absolutismo monárquico, y no buscaban la independencia. Sin embargo, en la correspondencia entre Belgrano y Moreno, en el plan de operaciones, que es el documento clave, donde está condensado el pensamiento del grupo llamado jacobino, los revolucionarios más decididos de ese momento, allí está clarísimo el proyecto
independentista y americanista, que abarcaba todo el continente americano. Era una revolución nacional de horizonte continental, americano, que es otro contenido, ¿no es cierto?, que tenemos que rescatar. Y fue una revolución popular porque tuvo que movilizar al pueblo, a todos los sectores del pueblo, incluso los que estaban inferiorizados bajo el sistema colonial, para poder hacerle la guerra a los godos, a los realistas. Tuvo que formar ejércitos de gauchos, indios, negros y mestizos, que eran las clases sometidas, que no tenían derechos, como los peninsulares y sus hijos en la sociedad colonial. Esa fue la revolución social. Ese fue el carácter popular de la revolución. Liberar e igualar a todas las castas, como le llamaban, los esclavos, los indios, los que estaban en un escalón inferior, privados de derechos, y que no de un día para otro, pero a lo largo de la guerra de la independencia fueron logrando sus reivindicaciones. Los negros esclavos se liberaban después de prestar servicio militar en los ejércitos libertadores. Los indios pasaron a ser auxiliares de la guerra de la independencia y dejaron de ser tratados como menores de edad. Tardaron mucho, quizá, en alcanzar el respeto y la dignidad por la que pelearon, pero pelearon también por la independencia. Y la gran masa social de los gauchos y de los mestizos, esos jinetes que formaron la vanguardia de los ejércitos libertadores y que consiguieron derrotar al imperio español, el imperio más poderoso del mundo en ese momento, desde el punto de vista militar y territorial. Esos fueron los sectores populares que le dieron sentido, contenido a la revolución de la independencia. Claro, después hubo un reflujo. El movimiento federal fue el continuador de esa lucha por los derechos de todos. Las vacas y las tierras para todos, decían los montoneros federales. Naides es más que Naides, era su grito de guerra. Eso duró hasta Caseros, hasta Pavón, y después vino el reflujo de la revolución. Y después de eso vinieron otras luchas federales y vinieron otros avances y retrocesos. Los radicales y los liberales hicieron la revolución del 90 contra Roca, después los derrotaron, después vinieron las revoluciones radicales, después los radicales también fueron desplazados, un golpe de Estado, y después vinieron los peronistas, y después vino la contrarrevolución, y seguimos haciendo pasos adelante y pasos atrás en esta lucha donde todavía sigue pendiente el proyecto revolucionario, nacional y popular de la independencia, pero donde vamos, entre avances y retrocesos, dando pasos que yo creo que son afirmaciones en ese camino de liberación. Ya quizá no vamos a necesitar otra revolución violenta como la de 1810 y la guerra independentista que la siguió, pero necesitamos levantar más o menos las mismas banderas de liberación política, económica y de igualdad social que fueron las consignas de mayo. Que así sea. Amén.